Buenos días, soy Luis Miguel Aval Domínguez y hoy os voy a presentar los recursos y la fundamentación disciplinar de la actividad de investigación natural. Lo primero, los recursos humanos. El rol de profesorado va a ser como facilitador y necesita apoyo de auxiliares especializados. El profesorado, en este caso, actúa como facilitador y guía del aprendizaje, orienta a los estudiantes en cada etapa de la actividad y garantiza la seguridad durante las actividades. Los auxiliares especializados brindan apoyos durante las salidas de campo, garantizan el rigor metodológico en el laboratorio y ayudan en el manejo de equipos e identificación de especies o formaciones geológicas. Los recursos espaciales, utilización del aula, laboratorio y entorno natural como contextos de aprendizaje. Bien, pues en el aula se va a dar la introducción teórica de conceptos, la planificación de la investigación y el cierre con presentación de resultados, mientras que en el laboratorio se hará el análisis de las muestras recolectadas, así como el estudio de las rocas y los minerales, y se usarán instrumentos específicos. En el entorno natural, pues tenemos un laboratorio vivo para la observación, la recolección de muestras in situ y la conexión con fenómenos biológicos. En cuanto a los recursos materiales, los materiales son esenciales para la observación detallada y la recolección de datos. Su adecuada selección y uso garantiza la calidad de la investigación. Entonces, materiales de campo, ¿qué vamos a llevar? Pues lupas para la observación detallada de especímenes y formaciones geológicas, GPS y brújulas para la geolocalización y mapeo de los puntos de interés, cuadernos de campo para el registro de observaciones y datos durante las salidas, una cámara fotográfica para la documentación visual de los fenómenos observados, tabletas y móviles para el registro fotográfico y videográfico de los hallazgos. En cuanto a los recursos digitales, las herramientas esenciales para la sistematización y presentación pues van a ser Google Forms para la recogida estructurada de datos de campo, formatos personalizados, organización automática para sus análisis, hojas de cálculo para el análisis cuantitativo, análisis estadístico, creación de gráficos y presentaciones, y herramientas de presentación para la creación de informes interactivos, como puede ser Google Slides, inclusión de todos los resultados. Flujo del trabajo digital, registro fotográfico, subida a Google Forms, análisis de las hojas de cálculo y presentación final. Fundamentación disciplinar y la integración curricular. La conexión profunda entre biología y geología mediante la exploración del entorno natural. Esto tiene un enfoque integrado. La actividad propuesta fomenta una integración entre biología y geología, permitiendo explorar el entorno natural como ecosistema interconectado. Y tiene una visión holística. A través de la observación directa, los estudiantes comprenden cómo los seres vivos interactúan en el sustrato geológico y cómo los procesos geológicos influyen en la distribución de la vida. Ahí tenemos pues eso, una unión una interconexión entre la biología y la geología. Y los beneficios del enfoque integrado son que desarrolla la comprensión de los sistemas naturales, fomenta el pensar de manera interdisciplinaria y conecta teoría con práctica en el entorno. Y nada, simplemente ahora pues vamos a explicar el desarrollo de las competencias alineadas con el marco educativo social según el enfoque competencial LOM-LOE. Competencia STEM,
Es la aplicación de métodos científicos, observación y experimentación, planteamiento de preguntas, extracción de conclusiones. Como competencia digital, pues tenemos el uso de Google Forms para datos, hojas de cálculo para análisis, Google Slides o Canva para productos. Como competencia ciudadana, análisis de efectos de intervención, fomento de hábitos sostenibles, valoración de patrimonio natural. Y la sostenibilidad y competencias, pues simplemente es aclarar que se alinea con el enfoque computacional LOM-LOE. Y como conclusión, pues la importancia de la combinación estrategia de recursos para una investigación escolar auténtica, significativa y transformadora, donde se combinan los recursos integrados con el desarrollo integral. Y aquí vemos que recursos contribuyen a una investigación significativa. El profesor como facilitador, el aula y el laboratorio, los materiales de campo y las herramientas digitales que hacen que la actividad sea una maravilla.